Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Berta Valencia. Bienvenidos a un video más, a una oportunidad nueva para compartir nuevo contenido con ustedes. Te invito para que compartas ese video, para que te suscribas al canal, para que le des me gusta, para que actives la campanita, para que cada vez que subamos un video tú seas el primero en recibirlo. Nuestro canal tiene mucho contenido. Te invito para que entres y puedas ver cada video que ahí está. Sé que será de gran bendición para tu vida. Entonces, también nos puedes seguir en las redes, en Instagram, en Facebook. Aquí abajo en la cajita de información voy a dejar los links para que tú puedas entrar directamente al Facebook o al Instagram. Bueno, te doy la bienvenida. Aquí cada video tiene una finalidad y es ayudarte a crecer en la vida espiritual y como persona. Hoy voy a tocar un tema que es muy común en todas las iglesias y en todas las religiones y es el tema de la adoración, ¿verdad? Tú puedes ver cómo dentro de las iglesias, cuando estamos cantando, hablamos de adorar a Dios, levantamos nuestras manos y lo vas a ver en muchas iglesias. Pero yo quiero tocar el tema de la adoración porque la adoración va un poco más allá de lo que nosotros pensamos. La adoración es mucho más que cantar, la adoración es mucho más que levantar las manos e ir a la iglesia y decir yo adoro a Dios. Es una frase muy fácil de decir, pero hoy yo te quiero mostrar con la Biblia, con el ejemplo de una historia, cómo para grandes hombres de la Biblia la adoración era mucho, pero mucho más que cantar. Entonces yo te quiero que leer en el libro de Génesis, el capítulo 22. Ese capítulo 22 habla acerca de cuando Dios prueba a Abraham. Yo creo que muchos conocen la historia de que Dios le prometió a Abraham un hijo, le dijo que él le daría descendencia. Cuando Abraham le dijo, yo quiero un heredero, no este Damaseno que no es mío, pero lo adopté, pero lo tengo aquí. Entonces Dios le dijo, no, 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 a ti te va a heredar un hijo tuyo, un propio hijo tuyo, porque él ya siendo de edad avanzada no tenía hijos. Dios le hizo esa promesa y en el capítulo 22 encontramos cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y yo quiero que veamos a través de cada uno de esos versículos cómo Dios ahí nos enseña que la adoración va un poco más allá de lo que nosotros pensamos o estamos acostumbrados eh, a pensar que es o a creer que es la adoración. Entonces, como primera medida, quiero que observemos el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis y dice que Dios probó a Abraham, dice que Dios lo probó, ¿verdad? ¿Por qué vienen las pruebas de parte de Dios para nuestra vida? Es lo primero que tenemos que mirar. Porque muchas veces nosotros decimos amar a Dios, pero cuando Dios permite una circunstancia adversa en nuestra vida, nosotros no reaccionamos de la manera que deberíamos reaccionar, no de la manera que sería lo coherente en cuanto a lo que profesamos con las palabras. Abraham dice la palabra que es el padre de la fe, así lo cataloga la Biblia. Y Dios quiso probar a Abraham como muchas veces también ha querido probarnos a nosotros o lo ha hecho. Y algunas veces no salimos fácil de esas pruebas. Pero vamos a ver cómo Abraham nos enseña una forma sencilla y fácil de salir de las pruebas y salir mejor, hecho mejores personas, mejores hijos de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que al comienzo de ese versículo Dios le dice, Abraham, quiero que sacrifiques a Isaac, tu hijo, a tu único hijo al que amas. Tenemos que observar esas frases porque Dios le hace énfasis en recordarle que él ama a su hijo y que es su único hijo. Es como si Dios quisiera agravar la prueba de Abraham recordándole cuánto ama a su hijo y que era su único hijo. Entonces, son detalles que tú tienes que mirar porque esto hace que la prueba de Abraham sea más fuerte, que Dios pareciera que la agrava más. Sin embargo, va a sacar lo mejor de Abraham. Entonces, en el versículo 5, cuando ya, vamos al versículo 4, ya cuando Abraham escucha la voz de Dios, él no se niega, no dice nada, él sencillamente dice que busca a dos de sus siervos, coge leña, fuego al muchacho y se van. Dice que van 3 días de camino en el versículo 4. Estos 3 días también son significativos en esa historia. ¿Por qué? Porque estos 3 días me hablan de que tengo que observar o ponerme en los zapatos de Abraham. Imagina que es tu hijo, imagina que es tu hijo o mi hijo y que vamos a ir a sacrificar un hijo. Mira, el solo hecho de saber que ya lo voy a sacrificar. Humanamente, por más que Abraham amara a Dios, él era un ser humano. Y a nosotros los seres humanos, si hay algo que nos duele, es cuando le hacen daño a un hijo de uno. Ahora imagínate cuando es uno quien va a causar un daño en la integridad del cuerpo de un hijo de uno.
No era algo fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Esos 2 días de camino, 3 días de camino, dice la Biblia. Tú podrás imaginarte todo lo que Abraham sufrió en esos 3 días de camino. Esos 3 días me habla del tiempo que Abraham tuvo que caminar, quizás derramó lágrimas, quizás pensaba por qué, quizás tenía preguntas, quizás pensaba en lo que iba a decirle a Sara, quizás pensó en lo que el mismo hijo iba a sentir. Mira, fueron 3 días donde el tiempo yo creo que se hizo eterno. Muchas veces de las pruebas, en las pruebas que Dios nos pone en nuestra vida, se hacen tan eternas, porque en medio de esas pruebas el tiempo no ayuda, el tiempo parece que va en contra de nosotros y el tiempo nos recuerda, nos hace hacernos preguntas. En el tiempo que dura la prueba muchas veces hay gente que ahí se queda, hay gente que no soporta, que no resiste y tira la toalla. Hay gente que decide, no, no sigo con esta prueba y prefieren alejarse de Dios. Pero aún esos 3 días que fueron eternos para Abraham, no hicieron que Abraham desistiera de la prueba. Y es de las primeras cosas que yo te quiero hablar. La adoración, yo le puse como tema de esta reflexión, toda adoración demanda un sacrificio. El primer sacrificio que demandó para Abraham fue no negarse a lo que Dios le estaba pidiendo. Poner por encima de su humanidad el amor a Dios. Lo segundo que vemos allí es que él no tiró la toalla en medio de esos 3 días, de ese tiempo que demandó ese caminar. Fueron 3 días caminando. La verdadera adoración no me limita en tiempo con respecto a lo que yo le voy a dar a Dios. No pone por encima de Dios mis emociones, la verdadera adoración. La verdadera adoración no pone por encima de Dios el tiempo, mi tiempo. Mi tiempo se tiene que poner a la merced de Dios. Él fueron 3 días de dolor y en esos 3 días de dolor él no desistió. Él no se paró, él no se detuvo, él siguió hasta el final. No importa el tiempo que te esté demandando la prueba que estás pasando, sigue resistiendo porque Dios es fiel. No importa el dolor que te pueda estar causando la prueba, sigue resistiendo porque Dios es fiel. Eso, ahí vamos viendo lo que realmente es adoración. Y te voy a llevar a un versículo donde él habla de que eso no era una prueba para Abraham, era una adoración que él le estaba levantando al Padre. Por eso te dije, la verdadera adoración demanda un sacrificio. No hay una adoración que no lleve en sí un sacrificio, algo que tengamos que entregar. Entonces sigue diciendo allí en el versículo 5, y es como el punto más alto de esta reflexión al que yo quiero que tú atentamente le prestes atención. Sigue diciendo ahí, él dice, él llega y le dice a sus siervos, esperadme aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. No era lógico, no era normal que él dijera, esperadme aquí, ya yo vengo. Él ni siquiera tenía que decirles nada. O si quería decirles algo, le hubiese podido decir, espérenme aquí, yo voy a ir a hacer un sacrificio, sin necesidad de decir que era el hijo al que iba a sacrificar. Sin embargo, él dijo, yo y el muchacho iremos y adoraremos. Ahí es donde yo quiero que prestes tu atención. Para Abraham, el sacrificar a Isaac no era un tema de sacrificio, no era un tema de pérdida, era un tema de adoración. Abraham amaba tanto a Dios que para Abraham la adoración significaba entregar lo que Dios le pidiera que entregara. Por eso te digo, la adoración demanda un sacrificio. Abraham estaba sacrificando al único y al que más amaba porque el mismo Dios se lo recordó. La pregunta que tenemos que hacernos hoy nosotros, la adoración para nosotros, ¿qué es? ¿Cantar, levantar las manos, ir al templo? Hoy es un día bueno para preguntarnos, mi adoración a Dios tiene que ser sacrificio, sacrificar aquello que a Dios no le agrada. Ahí Abraham estaba sacrificando a su hijo en pos de la obediencia a Dios y eso se convirtió para él en adoración a su padre. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos en nuestra vida que tendríamos que sacrificar para dar una verdadera adoración de obediencia a Dios? Y yo no te estoy hablando que hoy tengas que sacrificar a un hijo tuyo, pero sí tenemos que sacrificar muchas veces las emociones, la ira, ¿verdad? La mentira, sacrificar la falta de sabiduría,
Tenemos que sacrificar. Hay personas que tienen adicciones, hay personas que llevan una doble vida, hay personas que tienen como su ídolo el trabajo. Hay personas que ponen por encima de Dios el tiempo, no, mi tiempo. Yo prefiero quedarme en la casa viendo una serie. Yo prefiero quedarme en la casa descansando. Ay, no, esto de ser cristiano es muy duro, yo no voy a seguir adelante, yo no voy a sacrificar mi tranquilidad, mi pereza, no. Mira, hay tantas cosas que nosotros podríamos hoy sacrificar en pos de adorar a Dios, porque adoración en este caso se significa obediencia. ¿Cuántas cosas Dios nos está pidiendo a nosotros? ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, deja la pereza? ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, deja la mentira? ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, sírveme? ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, deja de andar con esas amistades? Deja de ser una mujer necia y sea una mujer sabia en tu casa. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, ama al prójimo como a ti mismo? Y yo lejos de eso ando haciendo lo contrario. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, deja el orgullo, deja de competir con tu hermano? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a muchos hombres, no maltrates a tu esposa? ¿Cuántas veces le ha dicho, trabaja y sé el sustento, trae el sustento a tu hogar? Y los hombres, hay algunos hombres que no lo hacen. Mira, hay tantas cosas que nosotros deberíamos sacrificar en pos de obedecer a Dios y entonces dar una verdadera adoración genuina a Dios. La adoración a Dios se le da en el diario vivir. No es solamente cuando estamos en la iglesia, es cuando aquí en el diario vivir, yo puedo adorar a Dios. Mira, Dios a mí me dice, ve y haz discípulo, predica mi palabra. Esto que yo estoy haciendo aquí se llama obediencia, porque aunque sea por este medio, yo te estoy predicando de un Dios que da y que da vida. ¿Verdad? Pero si Dios me dándome los medios a mí para yo compartir la palabra, aunque sea por este medio, yo prefiero quedarme allá viendo una serie. Yo estaría dejando de invertir mi tiempo en el reino por estar viendo una serie que no me va a dejar nada. Entonces, eso ya no sería obediencia y por lo tanto ya no sería adoración. Entonces, yo sería de las personas que adora a Dios solo cuando voy al templo. Pero qué bueno que tú y yo podamos adorar a Dios en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos. Por eso la palabra dice, en todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, para que se vuelva adoración. Entonces, la pregunta que te quiero dejar hoy es, ¿qué ha demandado o qué está demandando Dios de ti? ¿Qué sacrificio puedes hacer tú hoy dejando cosas que a Dios no le agrada para que tu adoración sea genuina delante del Padre? Para que tu obediencia continua sea una obediencia que se vuelva adoración al Padre. Entendamos el concepto de adoración, es rendirlo todo a Él para agradarlo a Él. Tú y yo somos creación de un Padre que lo dio todo, dio a su Hijo por nosotros, por darnos salvación eterna. ¿Por qué no darle nosotros todo a nuestro Dios? Todo lo que Él demanda de nosotros. Entonces, Abraham estuvo dispuesto a entregarle lo que más amaba al único, porque para él eso realmente era adoración. Sin embargo, más adelante tú vas a ver lo que Dios hace con Abraham. En el versículo 8 dice que en medio de la prueba hay esperanza. Cuando Abraham dice, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Si tú te vas a las notas bíblicas, dice que a lo mejor él sabía que Dios aún de los muertos le podía resucitar a Isaac. Pero yo te digo algo además de eso. Él tenía una promesa de Dios que le dijo que él tendría un hijo de él, donde él le daría descendencia y de ahí se multiplicarían y mejor dicho, eso sería para multiplicación de todas las naciones del mundo, ¿verdad? Entonces Abraham tenía una promesa de Dios y si algo tenía Abraham seguro, era la promesa y la palabra de Dios. Siempre yo le digo a la gente, cuando tengamos una promesa, tenemos una promesa de parte de Dios. Si Dios le prometió un carro a alguien y el carro se lo roban, pues lo que se perdió fue la razón de la promesa, pero no la promesa. Entonces Abraham estaba diciendo, oye, yo tengo una promesa de un hijo y algo tendrá que hacer Dios, porque Él dio su palabra, Él prometió. Y dice la palabra que Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse de lo que Él dice. Entonces Abraham yo creo que en ese momento estaba con la esperanza de confiar en una palabra dada por Dios, una promesa dada por Dios. Entonces mira que cuando adoramos, cuando obedecemos, cuando nuestra obediencia se vuelve adoración, las promesas y la palabra de Dios tiene que ser nuestra esperanza en medio de esa prueba, que Dios no nos va a dejar tirados, que Dios cumplirá su palabra, aunque todo parezca oscuro. Cuando hay una adoración genuina, entonces la esperanza recae sobre la palabra y la promesa que Dios ha dado.
en el versículo 8 vemos que ahí había una esperanza en Abraham. ¿En qué? La esperanza estaba puesta en la palabra y en la promesa que Dios había dado. Y él dijo, Dios se proveerá un cordero. Cuando él dijo, Dios se proveerá un cordero, yo puedo imaginar que él estaba seguro de que no era su hijo el que iba a morir. Porque si él dice, Dios se proveerá un cordero, sabiendo que Dios le había dicho que el sacrificio era Isaac, entonces yo puedo imaginar que él estaba diciendo, yo sé que no va a ser Isaac. Yo sé que no va a ser Isaac. Él se va a proveer de un cordero. Y no era Isaac, porque él estaba confiando en la promesa y en la palabra que había recibido de parte de Dios. Entonces, en el versículo 16 dice que ahí ya podemos ver que Dios le da otra vez, le reafirma otra vez la promesa. Dice que, bueno, ya ustedes conocen la historia, cuando él iba ya a matar al niño, dice que desde el cielo un ángel le habló y le dijo, detente, porque yo he visto tu obediencia, he visto que no te has rehusado a entregarme a tu hijo, a tu único hijo, y ahí, de ahí en adelante ustedes van a ver cómo Dios le reafirma la promesa a Abraham, y podemos decir que esa es la recompensa a la obediencia que se vuelve adoración al Padre, real adoración. En esa prueba superada por Abraham, ahí podemos ver que ni la prueba en sí, ni el tiempo, ni el sacrificio fueron capaces de detener a Abraham. En medio de todo eso vimos un hombre lleno de esperanza y un hombre que recibe una recompensa y es una palabra reafirmada de multiplicación. Entonces hay recompensa cuando nosotros en medio de la prueba seguimos creyendo, cuando en medio de la prueba no miramos el tiempo, sino que nos sobreponemos al tiempo y a las emociones. En medio de la prueba no nos rehusamos a entregarle a Dios lo que Él nos está pidiendo. En medio de la prueba tenemos esperanza en sus promesas y ahí podemos ver la recompensa por haber pasado una prueba con fe, con esperanza, sin rehusarle nada a Dios, ¿verdad? Entonces, adoración es obediencia. Adoración, la real adoración o la genuina adoración es entregarle a Dios lo que Él está pidiendo de nosotros que sacrifiquemos. Y si hay algo que nos cuesta a nosotros los seres humanos, es sacrificar los deseos de la carne. Esos deseos que nos llevan a pecar, a coger ira, a hablar del hermano, a estar en competencia con el amigo, con el hermano, a tener envidias, a no ser mujeres sabias, a no ser hombres responsables del hogar, a no ser capaces de querer luchar por un hogar, por unos hijos, por un proyecto, por un ministerio, ¿verdad? Porque nos cansamos, porque la prueba es dura. Dios nos está pidiendo que nos está demandando sacrificio, sacrificar lo que a Él no le agrada. Y tú y yo sabemos lo que a Dios no le agrada, porque para eso está la Santa Biblia, esa poderosa palabra que cada día nos instruye a caminar como Él quiere que caminemos. Yo quiero que te quede claro que el concepto de adoración va más allá de cantar, es obediencia, es entrega. Y quédate con esta frase, toda adoración demanda un sacrificio. ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar para darle una genuina adoración a Dios? Hoy en medio de esta naturaleza, yo quiero que tú pienses en eso. Dios anoche me ponía a pensar mucho en esta palabra. Y yo decía, wow, Señor, sí, hay que sacrificar cosas. Si hay que ir a pedir perdón, pide perdón. Pero haz algo, lo que tengas que hacer para darle una genuina adoración a nuestro Dios. Entonces, que Dios te bendiga, te espero en el próximo video. Comparte este video, comparte esta palabra para que muchos más podamos seguir entendiendo que la adoración va más allá del canto, es obediencia. Que Dios te bendiga, te hablo Berta Valencia, y no olvides compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima, muchas bendiciones.